Vamos a hablar de las creencias limitantes y las potenciadoras. Vamos a explorar qué son, de dónde provienen y lo más importante, cómo puedes identificarlas para mejorar tu vida. Al final de esta clase tendrás herramientas para reconocer, cambiar creencias que te están frenando en diferentes campos. Eso nos ha ocurrido a todos en un momento dado. Y vas a aprender a sustituirlas por creencias que te impulsen hacia el éxito y el bienestar. Comencemos por explicar qué son las creencias limitantes y potenciadoras. Las que te limitan son aquellas que te restringen y te impiden alcanzar tu máximo potencial. Funcionan como una barrera mental, haciendo que pienses que no eres capaz o digno de ciertos logros. Vamos a colocar ejemplos para entenderlo mejor. Quizás te digas, no soy lo suficientemente bueno para, no puedo cambiar, siempre he sido así, no tengo el talento necesario para triunfar en este campo, ni en ningún otro. Vamos a ver entonces cómo cambiarlas. Las creencias potenciadoras son todo lo contrario, son pensamientos y convicciones que te empoderan y te impulsan a actuar, crecer y aprender. Te ayudan a ver las oportunidades y confiar en tu capacidad de superación. Entonces vamos a cambiar los ejemplos anteriores por ejemplos potenciadores. Soy capaz de aprender cualquier cosa que me proponga. Cada error es una oportunidad de crecimiento. Puedo mejorar mi situación si me esfuerzo y adapto. Vamos también a entender algo que es muy importante y hoy vamos a aprenderlo, de dónde provienen esas creencias limitantes. Porque si nosotros nos hacemos conscientes de dónde vienen, es muy pero muy probable que entonces caigamos en cuenta que estas se pueden cambiar, que lo vamos a hacer a partir de hoy. Fíjense, las creencias limitantes se forman en diferentes momentos de nuestras vidas y vienen de múltiples fuentes. Por ejemplo, la familia. Muchas creencias limitantes las aprendemos en nuestra infancia, a través de lo que escuchamos de nuestros padres, familiares o los que nos cuidan. Si constantemente escuchas cosas como el dinero es malo o no eres tan inteligente como son otros niños, es probable que esas ideas se conviertan en parte de tu identidad. Más adelante vamos a ver en algunas clases el hecho de que éstas se hagan realidad en tempranas etapas de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso y se transforman estas ideas en creencias? Y al mismo tiempo se pueden transformar en mandatos. Lo vamos a ver en una próxima clase. Sin embargo, aunque vengan estas creencias limitantes de la familia, aquí no vamos a culpar a nadie, ni a mamá, ni a papá, ni a los abuelos, ni a los bisabuelos, o a los cuidadores, a los maestros a quienes nos dieron clase. Ellos nos dieron desde su abundancia, de lo que tenían, y lo hicieron con las mejores intenciones. Querían forjar personas para el futuro, como nos repitieron muchas veces, ¿verdad?, en nuestra infancia. Entonces el hecho de que hayas escuchado de estas personas esas ideas que acabo de leer, como por ejemplo el dinero es malo, no eres tan inteligente como otros niños, etcétera, etcétera, no quiere decir que lo hicieron por maldad. Ellos tenían esas creencias y las transmitieron a sus hijos o a nosotros. Otra parte de donde viene es de la sociedad y la cultura. Las creencias vienen también de estos medios. Los medios de comunicación, la escuela, la religión y la sociedad en general influyen en cómo pensamos. Nos transmiten normas y valores que pueden alimentar creencias que son limitantes. Por ejemplo, creencias culturales sobre el éxito, sobre la belleza o el género. Esto podría condicionar cómo te ves a ti mismo. Yo aquí siempre coloco un ejemplo que me llama mucho la atención. En algunos países, la mujer
que tiene más cuerpo, que tiene más peso, más músculo, que se ve más corpulenta, esas son las mujeres hermosas en esa cultura. ¿Por qué? Porque es sinónimo de que viene de una familia que tiene dinero, que se alimentan bien y que se pueden dar todos los gustos en la alimentación que tienen. Mientras que en otros países un cuerpo así es rechazado. Se le llama belleza entonces a una mujer esbelta, a una mujer que tenga características de certamen de belleza como el que estamos acostumbrados a ver, y es totalmente diferente a lo que pueden pensar en otros países. Las creencias limitantes también vienen de experiencias pasadas, tuvieron su origen allí. Esas experiencias de fracaso o rechazo pueden solidificar creencias limitantes. Si una vez fracasaste en algo, puedes llegar a pensar que siempre será así. El problema es que cuando crees firmemente en algo negativo, porque se repite y se afirma y se reafirma, tiendes a buscar o a interpretar la evidencia que confirme esa creencia. Tu sistema cerebral, que más adelante vamos a hablar de ello, está atento a darle la razón a esa creencia limitante. Las creencias limitantes también pueden venir de comentarios de otras personas. Las opiniones y críticas de los demás pueden arraigarse profundamente en nuestra mente, especialmente si provienen de figuras de autoridad o personas cercanas. Quizás un profesor, un jefe que alguna vez te dijo, no eres lo suficientemente bueno para esto o para aquello. Puede dejarte con una creencia limitante que arrastrarás por años. Hablemos ahora de cómo cambiar las creencias limitantes, porque esa es la clave, eso es lo que nos queremos llevar hoy de esta clase. Paso 1. Identifica tus creencias limitantes. El primer paso para cambiar una creencia es reconociéndola. Y para hacerlo, pregúntate, ¿qué pensamientos recurrentes tengo sobre mí mismo o sobre mis habilidades? ¿Qué áreas de mi vida siento que están estancadas o bloqueadas? ¿Qué creencias me han enseñado o he adoptado de mi entorno? Por ejemplo, si te dices a ti mismo, vamos a decir, no puedo hacer ejercicio, no soy una persona atlética y nadie de mi familia lo es. Identifica eso como una creencia que te está limitando en este campo. Vamos a hacer al final de esta clase un ejercicio para que lo dejes allí en los comentarios. Paso 2. Cuestiona la creencia. Una vez que has identificado, lo primero es identificarla, ¿no? Reconocerla. Lo segundo ahora es cuestionarla. Si ya la identificaste, ahora cuestiónala. Pregúntate, ¿esta creencia es realmente cierta? ¿Tengo evidencia sólida para apoyarla o es solo una interpretación? ¿Esta creencia me está ayudando o me está frenando? ¿De dónde viene esta creencia? ¿Es algo que me enseñaron o algo que he repetido tanto que lo he dado por cierto? Por ejemplo, si tu creencia es no soy bueno en los números, entonces pregúntate, ¿es realmente cierto eso? Hay pruebas de que puedes aprender matemáticas con la práctica. Interesante. La matemática es una materia que en algunos países, desde que empezamos a ir a la escuela, en el primer grado, ya nos están diciendo que es una materia terrible, que es muy fuerte. En mi país la llamaban una de las 3 Marías en el liceo, en la etapa secundaria, en los estudios secundarios. Imagínense las creencias que adoptamos en cuanto a algunas cosas. Paso 3. Sustituye esa creencia por una potenciadora. Eso es automático. Ahora tienes la herramienta. Ahora ya después de que la identificas y la cuestionas, ahora la vas a sustituir.
Eso no lo puedes posponer. El siguiente paso, que es reemplazarla, es importantísimo. Y aquí es donde puedes comenzar a trabajar activamente en reprogramar tu mente. Recuerden que con la técnica de 5 pasos que enseñamos aquí en Vimes Live, eso es lo que queremos hacer. Colocar programas nuevos en nuestra mente. Escribe ahora una nueva creencia que sea positiva y útil, que contrarreste o aplaste esa creencia limitante. Por ejemplo, una creencia limitante puede ser: nunca podré tener éxito en los negocios. ¿Y cuál sería la potenciadora? Esto como un ejemplo. Puedo aprender y mejorar en los negocios con el tiempo y que le puedo dedicar y el esfuerzo que voy a colocarle. Puedo aprender y mejorar en los negocios con el tiempo y con el esfuerzo. Eso es importante que lo tengamos claro. Podemos cambiar una creencia limitante por una potenciadora. Paso 4. Refuerza la nueva creencia, pero con acciones, no solamente repitiéndolo. Tienes que acompañarlo con acción. Ya has identificado la nueva creencia potenciadora. Es probable que hasta la escribiste, te emocionaste, es verdad, yo nunca pensaba así, ahora lo voy a anotar y lo voy a repetir. Pero refuérzala con acciones que, aunque sean pequeñas, deben ser concretas y van a apoyar eso que ahora estás introduciendo en tu mente, que es nuevo y potenciador. Si crees que puedes mejorar con el tiempo, busca maneras de demostrarlo. Puedes tomar un curso, aprender una nueva habilidad o simplemente empezar a hacer pequeñas mejoras en áreas donde antes te sentías bloqueado. Esos pequeños pasos van a crear nuevos códigos cerebrales. A medida que repitas, entonces los vas a reforzar. El refuerzo positivo y la evidencia concreta son claves para transformar una creencia limitante en una creencia potenciadora. El cerebro necesita pruebas para aceptar el cambio. ¿Quién le va a dar las pruebas? Tú. Paso 5. Repite y practica. Nota, estamos hablando que la acción es importante, pero la repetición es clave, la práctica. La repetición es crucial para que el cambio de creencias sea duradero. Practica tus nuevas creencias potenciadoras, pero eso sí, todos los días y a cada momento que puedas. Repitiendo afirmaciones positivas, recordándote a ti mismo tu capacidad para cambiar, eso es clave. Y en la técnica de 5 pasos, la repetición, ustedes se van a dar cuenta que llega a formar parte de la clave de esta técnica. Más adelante vamos a aprenderlo. Excelente, ahora llegamos a la parte que nos gusta de este video, de esta clase. Vamos a llevar a la práctica con un ejercicio lo que aprendimos hoy, porque no vale la pena que se quede solo en escuchar este video y ya. Vamos a verlo varias veces, a entenderlo para hacer este ejercicio. Este ejercicio es reprogramando una creencia limitante en minutos. ¿Ok? Manos a la obra. Primero, piensa en esa creencia que te limita actualmente o que tienes tiempo que has reconocido o has pensado en ella y no lo habías reconocido, ahora sabes que lo vas a hacer. Escríbela, no para reafirmarla, sino para tenerla clara. Cuestiona ahora esa creencia. Recuerda que después de reconocerla es importantísimo cuestionarla. ¿Cómo la vas a cuestionar? Vamos a ver si te acuerdas, haciéndote un autoexamen. ¿Es verdad? ¿De dónde viene esta creencia? ¿Viene de papá, mamá, de mis primos, de mis tíos, de los profesores que tuve, de mis abuelos? Ahora escribe una creencia potenciadora que puedas usar para reemplazarla. Esta parte del ejercicio la vas a compartir con todos nosotros allí en los comentarios debajo de este video. Vas a escribir esa creencia que te limitó por mucho tiempo hasta hoy y vas a escribir también ahora la creencia potenciadora que acabas de descubrir, que tienes, que eres dueño de eso y compártela con nosotros. Por supuesto, escríbela en tu agenda, eso es importantísimo.
Finalmente, luego de que hagas esto y de que nos compartas cuál era esa creencia limitante y por cuál la estás sustituyendo, entonces visualízate actuando bajo esa nueva creencia. ¿Cómo cambiaría tu vida? Escribe eso en tu agenda. Si tú lo hicieras de esta nueva manera, con esta nueva creencia potenciadora, ¿cómo cambiaría tu vida? ¿Cuáles resultados estarías teniendo? ¿Cuáles vas a tener a partir de ahora? Importantísimo que lo hagamos de esa manera. Cambiar tus creencias limitantes no es algo que ocurre de la noche a la mañana, pero con conciencia y práctica, con constancia, es posible que lo logres. Recuerda, cada vez que sustituyas una creencia que te frena por una que te potencia, das un paso más hacia una versión más libre y capaz de ti mismo. En la próxima clase vamos a ver que si no sanamos estas creencias limitantes, ellas se convierten en mandatos limitantes. Ahora queremos es que las creencias potenciadoras se transformen en mandatos potenciadores, porque los mandatos son más fuertes, influencian más que las mismas creencias. Entonces la próxima clase va a ser muy importante para ti. Gracias por acompañarme en esta clase. Si te ha sido útil, no olvides dejar tu comentario y recuerda, deja también el comentario sobre esa creencia limitante y por cuál creencia potenciadora la vas a cambiar. Espero que sigas disfrutando del curso de la T5P, la técnica de 5 pasos para atender nuestra salud de manera integral. Este video forma parte de la clase de la primera semana. Si no sabes de qué se trata, aquí abajo te dejamos el enlace para que ingreses hoy mismo, porque dentro de poco comenzamos nuevamente con el curso y vas a disfrutar de la información y de la certificación por estar presente con nosotros. Espero que disfrutes la clase y que sigamos en este camino potenciando nuestra salud de manera integral. Chao, chao.